Parásitos. Más del 90% de la población a nivel mundial sufre de ellos. Imagínate, 9 de cada 10 personas mínimo, si no es que un poco más. Entonces, es imperativo que hagamos algo al respecto para podernos mantener libres de estos organismos nocivos no deseados. Existen múltiples tipos de parásitos. Por definición, un parásito es aquel organismo que se alimenta a expensas de un huésped, de un organismo, ¿no? Que hace uso de inyectar ciertos químicos en el cuerpo, en este caso hablando de humanos, para que se nos apetezcan ciertas cosas que principalmente lo van a alimentar a él y nos van a debilitar a nosotros. Y no solamente eso, sino que al momento de que los parásitos hacen del baño, porque igual, como todo organismo tiene sus desechos, estos desechos son cosas sumamente nocivas, que una de esas cosas son tipos de cetonas o alcoholes o inclusive hasta formaldehído, que pueden nublar nuestro juicio, nos podemos sentir lentos, fatigados, con falta de energía, entre otras cosas, ¿no? Y gran parte de estos desechos de los parásitos, dependiendo de cuáles estamos hablando, se van y se acumulan o se depositan en zonas blandas del cuerpo. Esos dolores de articulaciones, de muñecas, de codos, de hombros, de rodillas, de tobillos, pueden ser simplemente por una severa acumulación de los desechos de estos parásitos, sobre todo si el dolor es no necesariamente como el tipo de dolor en donde no te duele al que te toquen, pero si quieres hacer algún movimiento, está ese como que calor latente. Generalmente esos los desechos de los parásitos ahí, al igual que microinflamaciones, oxidación y otras cosas, ¿no? Pero ese es uno de los vectores. Entonces es imperativo, es sumamente vital que hagamos cosas al respecto para, número uno, lo más importante es no exponernos tantos, a reducir notablemente la exposición a esto, ¿no? Y te voy a mencionar algunos breves vectores. Esto es algo que hemos hablado diversas instituciones de salud, profesionales de salud a través de décadas, y eso es obviamente la calidad de tus alimentos, esa famosa frase de no comas fuera en la calle, come en casa. Pues mucho de eso tiene que ver con la calidad del agua que utilizan, si es de garrafón o es de la llave, o inclusive si las personas tienen buena higiene o no, cómo almacenaron los alimentos, de dónde los obtuvieron. O sea, realmente es toda una cadena de encontrarle dónde estuvo el detalle, pero generalmente esa cadena de dónde está el detalle es donde hay pereza, hay flojera para tener buenas técnicas de higiene, de cuidado, de salubridad. Entonces, por eso generalmente decimos, come en casa, ¿no? Para que puedas garantizar esas medidas de higiene, ¿no? Otro de los vectores más comunes es a través del agua, ¿no? Mínimo un agua purificada. Y aunque esto puede sonar de lo más común para muchos países, seguimos teniendo todavía a estas alturas, en este 2023, muchos países en vías de desarrollo, tercermundistas, que no tienen esta facilidad de tomar agua correctamente purificada, y por ello tienen que recurrir a cosas como hervir el agua 15 minutos o más, creo que es el tiempo, entre otras cosas, ¿no? Entonces ese es otro vector. Otro vector sumamente común es si tenemos mascotas, si tienes perros, gatos, mascotas en general son un vector para esparcir parásitos. Y no te estoy diciendo que te deshagas de ellos, claro que no. Cumplen muchos beneficios para nuestra vida, ¿no? Pero ciertamente tenemos que tener alguna cultura de mantenerlos desintoxicándose constantemente de parásitos para que no los transmitan a nosotros, y también nosotros hacernos, al menos desde un inicio, sí o sí, una buena desparasitada profunda. Y una buena desparasitada profunda, y ojo, esto es clave, porque muchos pasan por alto este tópico, este error más bien. Muchos cometen este error, que gran parte de ello viene de, ¿te acuerdas de esa famosa frase de un medicamento famoso que dice, una vez al año no hace daño, ¿no? Esos tipos de herramientas para eliminar parásitos son muy agresivas y tienen la limitante de únicamente eliminar básicamente la etapa adulto o las últimas 2 etapas de la vida de un parásito. Y en un parásito existen 6 etapas de crecimiento, desde la etapa de huevecillo hasta la etapa de adulto. Y tenemos que garantizar de eliminar todas las etapas, porque si nada más matas al adulto pero dejas los huevecillos, en un lapso de semanas estos se van a convertir en adultos y se van a seguir reproduciendo. Y aquí es donde muchas personas dicen, no, ya me desparasité hace unos meses hasta que se cumple el año.
y estas cosas se pueden desarrollar en escasas semanas. Entonces necesitas asegurarte de que consumas algo que realmente te ayude a eliminar todas las etapas de los parásitos. Ahora, antes de pasar a cuáles son las herramientas que más recomiendo, es sumamente recomendable que adhieras a tu dieta al menos unas 3-4 veces a la semana alimentos que poseen propiedades antiparasitales, y dentro de los cuales se destacan más de todo lo que yo conozco son cosas como ajo. De hecho, ajo tiene un triple componente antiparasital: es antifungal, es decir, antihongos, antibacterial y antiviral. Entonces es un excelente alimento. De hecho, brevemente por mencionarte, tengo un video en YouTube que puedes buscar: Hugo Robin, cómo producir, o tónico antipatógenos, ponle Hugo Robin tónico antipatógenos y te va a salir ahí un video en el cual te enseño cómo producir un excelente tónico antipatógenos a base de ajo y básicamente agua y alcohol, que puede durarte varios años y que es una forma concentrada de poderte estar eliminando varios tipos de parásitos. No es una forma totalmente completa, pero es bastante cercana en ese aspecto. Entonces seguimos: alimentos, ajo o cebolla o todo lo que tenga algunos componentes azufrados, que son ese picorcito del ajo, de la cebolla, del cebollín, etcétera. Son excelentes alimentos. Las especies, las hierbas culinarias: orégano, excelente; clavo, excelente; epazote, excelente; tomillo, aceite de coco, tiene propiedades antifungales, antihongos, entonces, y así sucesivamente. Pero esos alimentos son claves, ¿no?, en la dieta que podemos tener cada semana, ¿no? Ahora, al final de cuentas, si queremos garantizar, y esto te lo digo como profesional de salud en base a mi experiencia y a la experiencia de mis mentores y de otros personajes que he leído, como la gran doctora Hulda Clark, y si no habéis escuchado antes de esta doctora, investiga porque es fenomenal. Esta doctora, que creo que era de Alemania, solía curar prácticamente todos los tipos de cáncer y gran número de enfermedades, nada más haciendo una desparasitada profunda y efectiva. Y básicamente ella, así como todos los demás que estudiamos este tópico, hemos llegado a la conclusión que el componente herbal es clave. Es clave hacer el uso de hierbas, y 3 de ellas en particular, cuando tú las combinas, forman una fórmula mágica. Y esta fórmula mágica se encarga de eliminar prácticamente la gran mayoría de los llamados parásitos que podemos llegar a tener en nuestro cuerpo. Y nuevamente, cuando digo parásitos, estoy hablando de hongos, levaduras, mohos, virus, bacterias, lombrices, gusanos, amibas, en fin, el espectro es sumamente amplio. Simplemente nada más hablando de hongos, como 300 de ellos se han encontrado, de los como aproximadamente 4 millones que sabemos que existen, como 300 de ellos se le ha encontrado algún tipo de negatividad en nuestra salud, ¿no?, que son realmente infecciosos para nosotros, ¿no? Entonces el espectro es muy amplio, pero 3 componentes herbales en particular forman una fórmula mágica cuando se combinan. Esos 3 ingredientes de los cuales deberías de enfocar tu atención para buscar en un suplemento para desparasitarte son los siguientes. Número 1 es la cáscara de la nuez del nogal negro. Cáscara de la nuez del nogal negro. La parte exterior, lo que protege a la nuez, pero la parte exterior que protege a la nuez en un estado verde de preferencia. Cuando está en un estado verde la cáscara de la nuez del nogal negro, es cuando tiene la mayor potencia en propiedades antiparasitales. Entonces te lo dejo eso al costo para que puedas buscarlo en tu suplemento desparasitante y obtener los mejores resultados. El segundo ingrediente de los 3 mágicos que forman esta fórmula es ajenjo, y esta se hace uso del tallo y de la hoja principalmente. Y el tercer ingrediente es la especia culinaria llamada clavo. Y clavo es impresionantemente efectivo para eliminar a la etapa de los huevecillos de los parásitos, asegurarnos que ese ciclo que se quedó rezagado en el cuerpo no se vuelva a reproducir, se hagan adulto y puedan llegar a seguir poniendo más huevos. Imagínate, hay algunos ciertos tipos de lombrices que pueden llegar a producir hasta 200,000 huevos al día. 200,000. ¿Cuándo te vas a deshacer de los parásitos con semejantes tipos de patógenos invadiendo nuestros cuerpos? Es por eso que tenemos que tener en nuestra alimentación todas las semanas alimentos con propiedades antiparasitales, y desde un inicio, para borrón y cuenta nueva, empezar desde cero, tienes que consumir un buen desparasitante
generalmente vas a terminar en el ámbito herbal con estos 3 ingredientes que hacen una fórmula mágica: nuez del nogal negro en estado verde, ajenjo y clavo, y vas a obtener los mayores beneficios posibles de una fórmula desparasitante. Ahora, habiendo mencionado esto, sin nada más dejar claro, en el ámbito o el aspecto de los hongos, esos se pueden regular de una forma fenomenal con una buena fórmula de estos 3 ingredientes que te acabo de mencionar. Sin embargo, si la situación es severa en el caso de la persona de los hongos, ahí es donde sí te recomendaría que adiciones algunas otras herramientas, como por ejemplo probióticos o lactobacilos, que son los archienemigos de los hongos. Estos van a terminar de amplificar el espectro de eliminación o reducción de estos parásitos en tu cuerpo, de los hongos. Un buen suplemento de probiótico te va a ayudar en eso. Y si la situación realmente es crítica, y hay casos en donde realmente el crecimiento de hongo en el cuerpo, de candidiasis a nivel vaginal o en otros lugares, realmente es crítico, entonces hacer uso de cosas como por ejemplo la corteza de un árbol amazónico de Sudamérica que se llama palo de arcos, probablemente la mejor herramienta que existe para eliminar los hongos, o inclusive también utilizar, que es mi vector favorito, de hecho, para ser sincero, mi vector favorito es utilizar los hongos superiores. Los hongos superiores, aquellos llamados hongos medicinales, se van a encargar de regular a los hongos inferiores, las levaduras, los mohos. Y esos hongos superiores estamos hablando, por ejemplo, reishi o ganoderma, chaga, cordyceps, cola de pavo real, en fin, los hongos superiores de los cuales ya muchos hemos estado hablando en los últimos años, ¿no? Ese es otro vector que podrías añadir, pero la fórmula principal, el vehículo principal es esta fórmula de los 3 componentes herbales que realmente resultan ser como que el caballo fuerte que te va a ayudar a eliminar la gran mayoría de los parásitos del cuerpo y regular de una muy buena manera otros que son más difíciles de erradicar, como los hongos en particular. Entonces, trata de enfocarte que cuando busques un suplemento con estos ingredientes sean de la mejor calidad. Ahí es donde muchas personas también pueden llegar a caer. Una cosa es el tiempo, que son el mínimo de tiempo para erradicar todas las etapas de los parásitos son entre 6 a 8 semanas. Ese es el tiempo. Y la otra cosa es también la calidad y la potencia de las hierbas, y que el proceso de extracción de ellas para presentarlas en cápsulas o en tabletas o en líquido sea el adecuado. Y aquí es donde la mayoría de las compañías caen corto. Más del 90% tristemente de las compañías en el mundo realmente se van a los lugares en donde puedan encontrar la materia prima lo más económico posible, en China, en la India, en algún lugar de Asia generalmente, en donde estas hierbas pueden tener meses almacenados en bodegas y se va perdiendo su valor biológico, se van degradando sus propiedades, se van oxidando, y también muchos de estos productos del mercado son simplemente las hierbas o las raíces o los tallos deshidratados, triturados, hechos polvo y encapsulados o entabletados. Y no es que necesariamente esté mal, es simplemente que es mucho mejor, es mucho más potente, mucho más efectivo y es más rápido todavía cuando se hacen extractos de ellos, y mejor aún cuando se hacen extractos duales, que son extractos tanto en agua como en extracto en alcohol, porque hay propiedades que no son solubles en agua o hay propiedades que no son solubles en alcohol, y cuando se hace un extracto dual pues se obtiene lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y si el proceso de extracción es adecuado y se te presenta un producto que tenía la mejor calidad de hierbas con altamente frescas, sumamente potentes, limpias, ya sea silvestres o de agricultura biodinámica o mínimo de agricultura orgánica, y todavía son procesadas adecuadamente y concentran buena potencia y te lo presentan, wow, tiene los mejores resultados, ¿no? Pero realmente eso es lo que menos se encuentra en el mercado, y de lo que hay generalmente es lo más costoso porque los insumos de energía se van sumando en todos los procesos, y es ahí en donde muchas personas le sacan la vuelta. Yo aconsejaría, a lo mejor no debería estarme metiendo en esto, pero yo aconsejaría que si quieres ahorrar dinero, busca otro vector en el cual ahorrar dinero. A lo mejor cómprate un par de calzado más económico, o vestuario, lo que sea, pero en el sentido de tu salud sí invierte el dinero sabiamente para que puedas obtener los mayores beneficios. Esa es simplemente mi forma de verlo, ¿no? Pero en fin, el detalle es, busca que tengas estos 3 componentes herbales mínimo, que sean de buena calidad. Haz
un consumo de entre 6 a 8 semanas y después de ello manténlo cada semana. Porque a partir del año 2020 la vida ha cambiado drásticamente. Y a partir de ese entonces algunos profesionales de salud nos hemos dado cuenta que a través de los parásitos es un vector, un mecanismo que se está utilizando para crear más problemas de salud en la actualidad. Hasta ahí lo voy a dejar hasta ahorita porque este video lo voy a compartir en YouTube, ¿no? Entonces es imperativo que nos deshagamos de los parásitos ya. Entre más rápido lo hagas mejor, entre le des el tiempo adecuado y uses los componentes herbales adecuados mucho mejor. Y nosotros en particular en Despertando Salud, que es mi compañía o tu compañía de salud, estamos introduciendo un suplemento de nombre Paratrex. Y este desparasitante, que es un desparasitante supremo, lo hace mi mentor, el gran doctor Edward Group, el mismo que fabrica suplementos como OxyPowder, Detoxadine y otras grandes herramientas de salud. Es un desparasitante impresionante. Aparte que tiene estos 3 componentes herbales que te acabo de mencionar, todavía le adiciona otros componentes para amplificar los beneficios de la fórmula, pero realmente el proceso de extracción que tiene el Dr. Edward Group, que han generado a través de su compañía, es un proceso único y de acuerdo a sus investigaciones y análisis en laboratorio, contratando a ciertos físicos especialistas en eso, en medir la energía y el aura de los alimentos, de los suplementos, hasta ahorita es mínimo como un 200% más potente que el resto de las cosas que existen en el mercado, ¿no? El punto es que el producto es un producto fenomenal, es una excelente forma de poder garantizar deshacerte prácticamente la mayoría de los parásitos y pues nada más consciente de que si en tu caso en particular hongos es lo que más te aqueja, haz uso de una fórmula como Paratrex y agrega ya sea un buen producto de suplemento de probióticos, de lactobacilos o agrega algo que tenga hongos medicinales superiores como reishi, chaga, cordyceps, cola de pavo real, melena de león. O también inclusive hasta puedes añadir además de o en su lugar algo como palo de arco, ¿no? Y que tengas nuevamente una buena calidad, que sea fresca la hierba, que sea un buen extracto. Y a lo mejor me estás escuchando y algunas personas van a decir, pues ¿cómo voy a saber qué es una buena calidad? ¿Cómo voy a saber qué es un buen extracto? O sea, yo ¿dónde le leo? ¿Dónde le investigo? Yo no me dedico a esto, ¿no? Pues generalmente eso te puedes dar cuenta a través de, número uno, yo creo que es lo más importante, es reseñas de clientes. Y lamentablemente en México y en muchos lugares del mundo la cultura de las reseñas no existe o es muy pero muy baja, ¿no? También cuando leas las reseñas no solamente te guíes por el número de reseñas finales o totales, ve y lee al menos unas 20-30 reseñas si hay semejante cantidad, porque muchas de esas reseñas en canales como Amazon o como Mercado Libre realmente son reseñas como, estoy emocionado por recibirlo. Ok, pero no te dice nada del producto, ¿no? O, qué bien, me regalaron el envío gratis, gracias, ¿no? Ok, pero no te dice nada del producto, ¿no? Entonces nada más, no te guíes nada más por cuántas reseñas son y cuántas estrellas tienen, ve y léalas para que realmente puedas darte cuenta cuál es la experiencia de los usuarios. Pero el punto es, para terminar, el punto es que los parásitos están al margen del día en todos los lugares, 9 de 10 personas mínimo sufren de estos. Tenemos que encontrar formas para desparasitarnos y mantenernos libres de parásitos el mayor tiempo posible. Haz uso de componentes herbales, integra alimentos con propiedades antiparasitales a tu dieta de cada semana y al menos en un inicio mi recomendación es hazte una profunda desparasitada que va a durar entre 6 a 8 semanas. Yo diría vete por las 8 semanas, mucho mejor, déjate de cosas, de dudas y después de ahí consume 1 o 2 veces por semana aproximadamente estos suplementos, estas herramientas en tu dieta para que prolongues esas características de mantenerte libre de estos organismos invasivos no deseados. Si estás muy expuesto a través del uso de mascotas o te expones mucho en la sociedad, en la vía pública, yo diría 2 a 3 días por semana de algún buen suplemento, pero si quieres ser simple, 1 vez por semana y el resto trata de hacerlo a través de alimentos en tu dieta, ¿no? Nosotros estamos introduciendo o reintroduciendo nuevamente esta herramienta llamada Paratrex en nuestra tienda en tienda.despertandosalud.com para quienes quieran intentarlo dentro de México con mucho gusto. Es una excelente herramienta, la recomiendo y la podemos facilitar a quienes gusten dentro de México sin problema alguno.
Básicamente es todo lo que les quería compartir, chicos. Espero que realmente te des la oportunidad de desparasitarte, hazlo adecuadamente, usa herramientas que realmente son funcionales y cosas mágicas van a empezar a suceder en tu vida. Es todo, nos vemos en el próximo video. Se despide de ti, tu amigo en la salud y en la excelencia humana, Hugo Robin. Hasta luego.